Desde la capital de Venezuela se levanta un líder con visión de reino, compromiso territorial y pasión por formar generaciones. Pastor Josué Zubiandi. Pastorea junto a su esposa Yolerma Zubiandi la cuarta iglesia cuadrangular en Caracas, conocida como Cuadrangular Hechos 29. Un ministerio que respira expansión, enseñanza y transformación. Actualmente es miembro activo de la Junta Nacional Administrativa de las Iglesias Cuadrangulares en Venezuela y también funge como coordinador del Distrito Orinoco, liderando y fortaleciendo iglesias en una de las regiones más estratégicas del país. Es líder chair del proyecto Israel Posible, un movimiento que organiza y guía experiencias transformadoras a Tierra Santa, conectando la fe con las raíces bíblicas. Apasionado por las nuevas generaciones, es también el creador de Proyecto Generación Z, un programa tipo workshop que impacta a jóvenes entre 14 y 28 años, guiándolos a descubrir su propósito y llamado en un tiempo desafiante. Padre de Elisheva Darlene Zubiandi, su testimonio familiar es parte de su ejemplo ministerial. Con más de 21 años como predicador y conferencista, ha llevado su mensaje dentro y fuera de Venezuela, dejando una huella de palabra, visión y convicción. En este Congreso de Hombres Avivados, prepárate para recibir una impartición que marca el espíritu, reta la mente y despierta el llamado. Con ustedes, el pastor Josué Zubiandi. Aplauda al Señor por la vida de estos muchachos que nos facilitan estos escenarios. Es una bendición, ¿verdad que sí? Ahora dígale que tiene a su lado, siéntate allí, por favor, ponte cómodo. Yo vi esa reseña en la pantalla y tenía unas ganas de rápido traerle una ofrenda a ese predicador. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Un saludo muy cordial de parte de mi esposa, Yolerma. Ella quiso estar aquí, pero mi hija está allí un poquito afectada con su salud y por eso a última hora pues los planes se cambiaron. Me acompaña un excelente amigo, líder. Henry, por favor, ponte de pie. Está conmigo, cumple con una asignación muy bonita allí en nuestra comunidad. Gracias, Henry. Y para mí es un privilegio estar aquí en este lugar. Dios bendiga y honro la vida de la pastora Yulisa, de sus hijos biológicos, espirituales, de esta casa. Creo que este lugar es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Donde hay una cuadrangular es una embajada del cielo aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Y también para mí es un privilegio estar aquí y compartir escenario con el primer conferencista, ¿cómo? David. Sí, David. No sé dónde está David, pero por ahí debe estar. Y también mi queridísimo amigo Dimas y su esposa Julie, compañeros de equipo. Es un privilegio estar aquí. Siempre disfruto escucharlo y aprender mucho de todo lo que él porta como un hombre de Dios. Amén. Diga conmigo, sacerdotes del reino. Antes de comenzar, permítanme poner algo aquí en la plataforma importante para que todos estemos lo más claro posibles con respecto a mi participación en este congreso. No sé por qué razón, pero los que pasamos por la primaria, secundaria, fuimos a la universidad, en fin, los que estudiamos siempre hemos sentido admiración por los profesores, por nuestros maestros. No sé usted, pero yo siempre
sentí mucha admiración por algunos que de alguna u otra manera aportaron mucho para mi vida, mentores significativos. Así que hay una ilustración que me gusta mucho, y cuando se trata de congresos de hombre me gusta compartirla con mis iguales. Y es que estaba ese chico en la universidad, allí en el comedor, y ve a la distancia a su profesor, a quien tanto admiraba. Así que este joven dijo: es mi oportunidad para sentarme un ratito con él allí en el comedor, intercambiar palabras y aprender de él por la admiración que le sentía. Así que toma su bandeja y se acerca y le dice: profesor, ¿me puedo sentar aquí para compartir con usted y comer? El profesor, un poco engreído, lo mira y le dice: nunca un pájaro se sienta a comer con un cerdo en el mismo lugar. Entonces el estudiante agarró la bandeja y dijo: entonces me voy volando, y se retiró de ese lugar. El profesor se indignó por la respuesta, pero pensó para sí: cuando llegue al salón me la voy a desquitar. Así que una vez que estaban allí en el aula, el profesor dijo: por favor, saquen una hoja, tienen examen. Y comenzó el examen. El examen terminó a los pocos minutos, recogió todos los exámenes y pensó: esta es mi oportunidad para desquitármela. Y dijo: fulano de tal, póngase de pie. El joven se paró y dijo: si tuviera frente a ti riquezas y sabiduría, ¿cuál de las dos escogerías tú? Este alumno dijo: por supuesto que las riquezas. Y el profesor, tirándosela un poco de evangélico pandereto, aleluya, gloria a Dios, dijo: sabía que ibas a responder así. Debiste haber escogido la sabiduría, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el alumno le respondió: profesor, es que cada quien en la vida elige de aquello que carece. Wow, el profesor, muy molesto, buscó las hojas de los exámenes, agarró y escribió estúpido en el examen del chico. Fue allá al pupitre y se la colocó, lo miró con mirada intimidante, regresó al escritorio, y el estudiante se paró y se dirigió al escritorio y le dijo: profesor, disculpe, le puso su firma pero nunca colocó la nota. Moraleja: el hecho de que yo esté aquí no significa que yo sé más que usted. No puedo subestimarlo, porque yo estoy frente a sacerdotes y profesionales. Si hoy me tocó impartir esta conferencia, es por pura gracia y misericordia. Pero estoy seguro que aquí hay mucho talento, mucho conocimiento, pero ni yo lo voy a subestimar, ni usted me subestime a mí, porque Dios es especialista en usar aquello improbable para traer cambios y transformación. Alguien, si está conmigo, dígame amén en esta hora. Así que abra su corazón, prepare su corazón para recibir lo que Dios va a colocar en cada uno de nosotros. ¿Me dice amén? Oramos juntos, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora. Reconocemos una vez más tu poderío, tu señorío. Estamos agradecidos contigo por darnos este privilegio de podernos reunir aquí como un cuerpo, Señor. Nuestro deseo es ser edificados a través del poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Y declaramos, oh Dios, que todo lo que hemos estado oyendo, aprendiendo, no se va a quedar en palabras, sino que vamos a ponerlo en práctica, porque vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y Señor, creemos que no es casualidad el nombre de este congreso. Somos sacerdotes del reino y sacerdotes avivados. Abre nuestros sentidos espirituales para poder comprender la sencillez, pero al mismo tiempo la profundidad de tu palabra. Y revélanos, muéstranos, ilumínanos en esta hora tu palabra. Dejamos todo esto en tus manos, a tu fiel cuidado, y te damos gracias. Amén
y amén. Le voy a pedir una vez más que le dé aplausos de alabanza al Dios Todopoderoso. Quiero comenzar colocando como base las palabras del apóstol Pedro mencionadas en su primera carta. El apóstol Pedro declaró en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5: acercándonos a Él, diga conmigo, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. O sea, ese es el fundamento. Cristo es el fundamento, la piedra viva. El apóstol sigue diciendo en el versículo 5: nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, amados, somos constituidos como sacerdotes santos. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora quiero que vaya conmigo al versículo 9. Dice: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sí somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Amados, mientras voy desarrollando mi mensaje, quiero que se mantenga pensando en esta verdad. Nosotros no éramos, pero ahora sí somos. Por eso Pedro nos hace esa aclaratoria. Nosotros que en otro tiempo, diga conmigo, antes de la cruz. Y el apóstol dice: pero que ahora sí somos, diga conmigo, después de la cruz. Entonces eso significa que nos debe quedar claro cuál es nuestra posición o en dónde estamos en la línea de tiempo. Nosotros estamos después de la cruz. ¿Alguien dice amén conmigo? Esto es importante entenderlo para saber cómo funcionar como sacerdote. ¿Por qué? Porque el desconocimiento es grave en la vida de un hijo de Dios. La verdad debe ser expuesta, pues nos trae libertad. Por eso es que Jesús en una ocasión dijo: y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Por eso, amado, creo que para poder hablar de sacerdocio es importante que sepas que ya no estamos en otro tiempo, o sea, bajo la ley. Ahora vivimos bajo la gracia. Entonces entiéndase que si hubo una ley, hubo cambio de ley, hubo también cambio de sacerdocio. Y si hubo cambio de sacerdocio, es porque hubo un cambio de pacto. Y si hubo cambio de pacto, se dio un cambio de orden. El pacto antiguo era según el orden levítico, arónico. Diga conmigo, sacerdocio levítico según el orden de Aarón. Pero óigame bien, en el nuevo pacto es un sacerdocio abrámico según el orden de Melquisedec. Eso es lo que escribió el autor de la carta a los hebreos cuando dijo, refiriéndose a la declaración de Dios hacia el sumo sacerdote: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y más adelante, unos capítulos más adelante, allí en la carta a los hebreos dice
en el capítulo 8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Declare conmigo: este viejo se envejece. Y diga: y va a desaparecer. Pero no lo diga mirando a su hermano, sino esto es una declaración profética. Gracias por su entusiasmo. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Espero que sí. Amados, Hebreos, considerada por los más reconocidos teólogos como la carta magna de las Escrituras, en donde se nos muestra de manera magistral que Jesucristo es el sumo sacerdote superior a todo y que está sentado a la derecha de Dios. Alguien diga amén a eso. Ahora bien, debe quedarnos claro que Jesús fue constituido por Dios como sumo sacerdote en la posición más elevada, y ahora desde ese orden celestial Él ha establecido un sacerdocio real. La pregunta es: ¿y quiénes somos ese sacerdocio real? Somos los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ay, yo hubiese dicho amén, o por lo menos yo lo creo en esta hora. Eso es una noticia magistral e importante. Al tener claridad con respecto a esto, tenemos inmediatamente identidad. Vamos a hablar el lenguaje del reino, vamos a pensar como piensa un hijo de Dios, y vamos a actuar como debe actuar un sacerdote real. Esos 2, 3 amenes no me convencieron, pero si por lo menos uno en esta hora sale de aquí claro con respecto a quién es en Cristo Jesús, ay, yo me voy a ir contento de este lugar en esta hora. Permítame explicarle un poco para los que tal vez no están muy familiarizados con este tipo de temas de lenguaje, porque me queda claro como predicador lo siguiente: que por supuesto al venir y pararme en un escenario como este, lo más probable es que usted me oiga con una jerga bastante evangélica. Pero para aquellos que no están muy familiarizados, hay palabras que son extremadamente raras, y por eso trato de usar un lenguaje lo más neutral posible, porque el evangelicalismo nos convierte en personas religiosas, y por eso nos saludamos como nos saludamos: hola varón, siervo del Altísimo. Y usted llega así al trabajo y la gente lo va a ver raro. Dígame, si usted le habla a un recién convertido o a su jefe: jefe, que sus problemas el Señor se los puede resolver cuando usted entre por los atrios y allí deje todos sus pecados y después vaya al lugar santísimo, y allí el incienso, el pan de la preposición y el candelabro que le ilumina, porque Cristo es la luz del mundo y Él murió por todos nosotros allá en la cruz del Calvario. El jefe dice: Dios mío, ¿qué me está hablando este hombre? Porque somos muy evangelicoides. ¿Alguien que está aquí conmigo? Pero yo sé que el Señor está aquí y nos va a abrir el entendimiento, no importando el poquito tiempo que podamos tener en este tipo de ambiente y de escenarios. Pero explicándote un poco de cómo era el sacerdocio arónico, diga conmigo, antiguo. Ese sacerdocio fue diseñado por Dios como un anticipatorio de lo que sería el real sacerdocio. Nótese que para poder ser sacerdote en el tiempo antiguo tenías que ser exclusivamente de la descendencia de Leví, o sea, era por sucesión familiar. Entonces, mirándolo objetivamente, si usted y yo hubiésemos nacido en el tiempo antiguo, no hubiésemos tenido bajo ninguna circunstancia posibilidad de haber sido hechos sacerdotes. Si hubiésemos nacido, por ejemplo, en la tribu de Rubén, en la tribu de Simeón, o en la tribu de Judá, o cualquiera otra tribu que no fuese Leví, hubiese sido misión imposible.
Pero gracias a la aparición de Jesús, las cosas cambiaron, porque ahora estamos bajo un nuevo pacto, y gracias a su sacrificio, ya el ser sacerdote no tiene que ver con sucesión familiar. O sea, no tiene que ver con que yo tengo que ser judío o de Israel, sino que en Cristo fuimos constituidos como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ay, alguien tiene que decir: yo creo esa palabra. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? Dígale que tiene a su lado: ¿para qué? Diga conmigo: Pastor Josué, ¿para qué? Sencillo, ahí usted lo acabó de leer hace unos minutos. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto se pone interesante. No son mis virtudes, no son las virtudes de mi predicador preferido o mi cantante preferido, no, sino las virtudes del Cristo que me rescató y me trasladó de las tinieblas a la luz admirable. De ese Cristo es quien yo quiero hablar, es quien tú tienes que hablar, es quien todos tenemos que proclamar. No, yo pensé que alguien iba a decir amén en esta hora, porque me preocupa profundamente que el apóstol nos esté dando semejante revelación de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, para anunciar las virtudes, pero no las virtudes propias mías, ni de los mega archiapostolators, y no tengo nada en contra de ellos. Soy amigo de muy buenos apóstoles, pero eso se ha convertido hasta cierto punto en una plaga, que ha minado la iglesia. Aquí del único que debemos hablar, anunciar y proclamar es del Cristo, es del Cristo maravilloso, y ese es el Cristo del que vengo a predicarte hoy. Piensa en esto: si me trasladó de la luz admirable, eso quiere decir que ya no estoy en continua oscuridad, sino en continua claridad. Tengo vida constante de manera eterna, y por consiguiente yo estoy avivado. ¿Dónde están los sacerdotes avivados en esta tarde? Esto es una verdadera bendición. Y yo podría decir que en el ámbito eclesiástico es lo más significativo. ¿Por qué, Pastor Josué? Porque ahora aquí no existe ninguna jerarquía, ni seres humanos, ni ángeles o mediadores, obispos, arzobispos, sacerdotes, curas, apóstoles, que estén entre el creyente y Dios. Ahora todos tenemos entrada, acceso libre, y somos unidos, reunidos en Él por la sangre de Cristo. Y por eso de manera legal ahora tenemos, oiga bien, unión, comunión y habitación con Dios. ¿Qué significa eso? Antes los sacerdotes de la ley, antes los sacerdotes que estaban bajo el formato arónico, ellos buscaban ir a la presencia de Dios. Pero ahora nosotros no buscamos ir a la presencia de Dios, sino que portamos la presencia de Dios. ¿Dónde están los que entienden esa palabra? Eso fue lo que dijo el apóstol. Dijo a los que estaban en Atenas, a los que estaban reunidos en el Areópago, atenienses, habitantes de Grecia, ustedes que tienen tantos templos e ídolos, déjenme decirle algo nuevo: Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que ahora Dios está dentro de aquel sacerdote que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Oh, si yo fuera usted, estaría diciendo en esta hora: yo lo creo.
Esto es poderoso, amado. Una de las cosas que siempre mi esposa me dice, y permítame que yo me exprese de esa manera, ella me dice: ay, lo bueno que tú tienes como predicador es que si los demás no se entusiasman, tú mismo te entusiasmas con tu mensaje. Claro que sí. ¿Cómo no voy a estar entusiasmado si es la palabra de Dios? Y esto me emociona profundamente. ¿Por qué? Porque soy hijo de un pastor de muchos años pastoreando en esta nación y perteneciendo a esta federación. Y a veces cuando miro hacia atrás, y discúlpenme que me ponga un poco emotivo, pero cuando miro hacia atrás me acuerdo de ese niño que no tenía posibilidades, de ese adolescente que todo lo que quería hacer le llamaban que era algo religioso, y todo era antes del diablo. La batería era del diablo, la guitarra era del diablo. Mejor dicho, el diablo era el dueño de la iglesia. Y sé de lo que le estoy hablando, porque había mucha religión, y para poder llegar a una estatura o posición había que cumplir un montón de requisitos. Y Dios mío, vivir literalmente con una aureola en la cabeza, pensando que por las muchas obras yo podría calificar delante de Dios. Pero cuando yo leo lo que dice el escritor de la carta de Pedro, el escritor de los hebreos, el escritor a los romanos, él está diciendo: no son tus obras, es el sacrificio que ya hizo mi hijo, y por ese sacrificio ahora tú tienes, yo no sé si alguien está entendiendo en esta hora, tú tienes por eso el chance que tienes. Ahora quiero hacer una salvedad aquí en esta hora. Muchos me dicen: ¿por qué usted repite siempre lo mismo? Dice: no, ya yo fui sano de eso, mi querido pastor psicólogo. Pero lo que pasa es que a veces es bueno mirar hacia atrás solo para darnos cuenta en dónde estábamos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Y cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta que sí estábamos oprimidos, encarcelados y atrapados en muchos formatos religiosos, pero que ahora Cristo nos ha hecho libre, no me queda de otra que celebrarlo y agradecerle a Dios que ustedes, que tal vez tienen 10, 5, 3 o un solo año incursionando en esto del gremio de ser parte de una iglesia, usted se está comiendo la mejor era del evangelio de Jesucristo en esta nación. Por eso debemos aprovecharla al máximo. Alguien diga conmigo amén en esta hora. Ahora bien, quiero hacer esta salvedad. Es importante hacer esta salvedad en mi disertación, porque si bien es cierto que ahora todos los hijos redimidos somos linaje escogido, real sacerdocio, eso no nos da licencia para decir: listo, ya soy sacerdote y llevo la vida a mi manera. No, la importancia de ser diligente es clave. La importancia de presentarme aprobado delante de Dios es importante. Hay que estar aprobado y no reprobado. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, a Timoteo? Está allí en segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Usted lo puede buscar. Está esta palabra que hace un clic en nuestro corazón. Timoteo, aviva el don. Timoteo, aviva el don que está en ti y que fue colocado por la imposición de las manos. Avivar es que parece que estaba en modo stand-by, un poco apagado, no muerto, pero necesitaba más movimiento. Y cuando Pablo le dice avívalo, es haciendo referencia a que hay que ser diligente y honrar nuestro compromiso como hijos de Dios y sacerdotes del reino. Por eso más adelante en el versículo 15 él le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entienda lo siguiente:
En el antiguo pacto, todos los sacerdotes eran ungidos, hacían un ceremonial, los ungían con aceite y ellos asumían el compromiso de apartarse para Dios. Esa ceremonia era el inicio de una etapa en donde vivían exclusivamente para el servicio del templo, de la comunidad y al servicio de Dios. Y era todo un ritual, pero uno de sus mayores responsabilidades era enseñar la ley de Dios. Eso era lo que hacía un verdadero sacerdote. ¿A quién le enseñaba la ley de Dios? A su familia, a sus seguidores y a todo el pueblo. La ley lo expresaba de esta manera: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. ¡Qué curioso! Si ellos, que eran del tiempo antiguo, se tomaban esto de manera muy seria y estaban bajo la ley, bajo el orden arónico, y lo hacían bien, por ejemplo, como cuando Esdras, que también era un profeta y sacerdote, recuperó todos los principios y dice que Esdras preparó su corazón. Esa expresión, preparar su corazón, es: asumo un compromiso. No puedo ser indiferente. No se trata de venir a un congreso, levantar las manos, emocionarme, dar un par de aplausos y después desentenderme de lo que Dios me está hablando en todo un día, sino que preparó su corazón. Alguien diga conmigo: preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley del Señor y para cumplirla. Inquirir es: voy a averiguar con diligencia, voy a investigar. Algo que me gustaría es que después de este congreso usted vuelva a meditar en cada una de las palabras, vuelva a leer los versículos, dése un tiempo para estudiar, porque usted no ha sido llamado a poca cosa, sino usted es un real sacerdocio. Alguien diga conmigo amén. Y algo muy puntual era que enseñaban a Israel sus estatutos y decretos. Entonces, amados, vuelvo a repetir: si eso lo hacía un sacerdote del antiguo pacto, cuanto más ahora usted y yo, que estamos bajo la gracia en un nuevo orden sacerdotal que es Cristo Jesús, debemos apartarnos para Dios y ser dignos de ser llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios. Malaquías capítulo 2 versículo 7 lo expresa de esta manera: porque los labios del sacerdote han de guardar ¿qué? Han de guardar, y de su boca el pueblo buscará ¿qué? Porque mensajero es ¿de quién? Abro aquí una ventana, me salgo de mi bosquejo. Tal vez hayan cosas que le incomoden, pero la incomodidad es válida. Lo que sí no voy a hacer hoy es ofender a la niña de los ojos de Dios, porque usted es lo más valioso para nuestro Cristo. Pero si lo que digo en algunas ocasiones te incomoda, es porque hay que hacer ajustes en nuestra vida. Gracias por los 2, 3 amén. Para acá parece que no soy muy amigable. Si le incomodo, eso es necesario, porque eso significa que hay que hacer ajustes en su vida. Por acá apagaron el wifi. Aquí sí hay wifi. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente va a buscar al sacerdote. La gente va a ver en ti una respuesta. Tú tienes que tener una palabra de sustento, una palabra de sabiduría, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Y cuánto más en este formato en el que vivimos, en donde la gente está confundida por los temas cuando se habla de asuntos económicos o temas políticos. Y sin ánimo de ofender a nadie, pero a mí cuando a veces me llaman y me dicen: Pastor Josué, ¿usted qué opina de X pastor con tal político? Mi respuesta es la siguiente: disculpe, yo no tengo el ministerio de la opinión.
Yo tengo el ministerio de la reconciliación y no tengo nada que opinar, ni de pastores, ni de políticos, ni de empresarios. Si quiere que le dé una palabra, en mi boca, porque soy un sacerdote, siempre habrá una palabra de sabiduría, porque soy mensajero del Dios Todopoderoso. Alguien diga amén conmigo en esta hora. ¡Qué impresionante! Note usted que estos sacerdotes no solamente sabían limpiar los utensilios del tabernáculo y sacrificar animales, o sacudir cortinas, o armar o desarmar la tienda. No, estos sacerdotes, aunque estaban allá en la puerta recibiendo a la gente y los carros, ellos siempre saben que tienen una palabra, no solamente para dar, sino para enseñar. Y alguien tiene que decirle al que tiene a su lado: me parece que esa palabra es para ti. No, pero es que yo, ¿qué es usted? No, es que yo vengo aquí a la iglesia y me pusieron fue a cuidar los baños. Usted es un sacerdote, sea donde esté, y siempre porta la presencia de Dios y tiene algo para dar. ¿Dónde están los por aquí, los 2 o 3 que me dicen amén? Porque la gente, usted no puede esperar, y discúlpeme que sea tan gráfico, y lo voy a decir porque el Señor le plació llevarse al hombre de Dios, aleluya, que está mejor que todos nosotros. Pero usted no puede tener esa concepción en su mente de que su pastora lo haga todo. Se fue el wifi por acá, ahora voy por acá. Usted, por amor de Cristo, apóyenme, muchachos. Usted no puede tener esos pensamientos: es que yo no soy el pastor, que se encargue la pastora. Usted está aquí como un sacerdote para aportar en la extensión del reino. Ahora, eso no significa que yo le estoy dando licencia y atribuciones para que usted haga las cosas sin estar bajo sujeción. Esta iglesia tiene una mujer de Dios, y qué bien por eso. Pero todo lo que usted puede hacer para facilitarle las cargas, eso merece un elogio y alabanza, porque usted está entendiendo su función y comprende que esto no es un asunto de posición, sino de asignación. Por eso ese pasaje, cuando una madre se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, lo voy a decir versión Josué Subiandi 2026, que ni siquiera ha salido en Netflix. Señor Jesús, Yeshua, hijo de María y de José, me imagino, yo te pido que en tu reino uno de estos 2 hijos míos vaya para allá, vaya. Juan o Jacobo, el uno se siente a la derecha y el otro. Y Jesús se quedó viendo y le dijo: mujer, le estoy hablando de la versión Josué Subiandi 2026, me parece que eres de Maracay. No, ¿verdad? Sí, así se habla, pastora. No, perdón, corrijo. Le vamos a hacer una corrección a esos manuscritos interpretados por el pastor Josué Subiandi. Mujer, me parece que eres caraqueña. Estos caraqueños son terribles. El sentarse a la derecha y a la izquierda, ni siquiera yo tengo injerencia en eso, sino solo. Y Jesús le da una lección que no lo voy a explicar, pero usted la sabe, porque el enfoque de esta madre, al igual de sus hijos, era posición, sin entender con revelación que estamos aquí es para cumplir con una función, asignación. Gracias. Y cuando yo entiendo a qué he sido llamado, a mí me tiene sin cuidado si me ponen desde afuera, aquí en el medio, allá arriba, si me ponen a lavar baños o a servir en el altar. Yo entiendo que soy un sacerdote del reino. Alguien alabe a Dios en esta hora.
Wow. Ellos estaban preparados para enseñar al pueblo la sentencia del juicio. Vuelvo a repetir, si esos sacerdotes del antiguo pacto sabían enseñar los asuntos legales y sobre la justicia de Dios a la nación de Israel, cuánto más los sacerdotes de este nuevo pacto deberían enseñar la verdad presente de Cristo Jesús. Por eso es que, sin ánimo de ofender, eso fue lo que vio el escritor de la carta a los hebreos. Hebreos, como le dije, es una magistral carta. Si usted es un sacerdocio y no ha leído todo el libro de Hebreos, usted no sabe los privilegios que tiene. Y su desconocimiento, va a hacer que esté tropezando todo el tiempo. Pero cuando usted está claro de quién es en Cristo, cuando usted sabe todos los privilegios que son suyos, que le pertenecen, usted camina en la vida como un verdadero sacerdote. Y por eso allí el escritor dijo cosas como que en realidad yo quisiera explicar mucho más. Sé que no es fácil para aquellos que no están muy involucrados en este tipo de ambiente, pero diga conmigo: tengo la mente de Cristo. Pero como el escritor veía que a algunos le entraba por un oído y le salía por otro, que despreciaban y no valoraban momentos tan sagrados como estos, de venir a un congreso y recibir una palabra que puede cambiar nuestra vida, dijo cosas como que ustedes a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Qué tremendo. Es como un niño de pecho. Yo no puedo creer, discúlpeme, pastora Yulisa, tengo que decirlo porque voy a aprovechar que estoy en este lugar, es para sacarme de adentro lo que a veces veo en mis propios hijos espirituales. Yo digo, no puede ser posible que usted todavía con 1 año, 2, 3 esté haciendo pataletas espirituales. Amárrese el pantalón, ubíquese y compórtese como un hijo de Dios y asuma su responsabilidad. Usted tiene que ser inofendible. Ay, pastor, pero es que usted no me saludó. ¿Y cuál es el problema? Ay, pastor, es que usted nunca me ha visitado. Yo no visito a nadie. Ay, pastor, es que usted tiene preferencia por el otro, porque el otro sí me llama y tú no me llamas. Se fue el wifi otra vez por acá. Entonces hay que estarle dando lechecita. Y también eso es un problema para uno como predicador, porque a veces cuando yo voy a predicar, yo digo, ¿qué le predico, Señor? Le llevo algo con sustento, con fundamento. Pero y si se atragantan y me salen criticando, entonces mejor me quedo tranquilo. Porque esto se parece a algunos lugares donde he ido y me han criticado porque yo he dicho, discúlpeme, yo no quiero parecerme a Jesús. No, yo me quiero parecer es a Cristo. Porque una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es el Jesús con propósito. El Jesús histórico es el que nos dejó un mensaje de lo que vino a cumplir aquí en la tierra, pero la gente que no entiende la revelación y la diferencia quiere parecerse a ese Jesús histórico. Y por eso cuando va tal vez a Israel o se mete en una iglesia mesiánica, ellos quieren usar kipá y llegan con un chofar. Pastor Dima, ahora hay que tocar el chofar, porque cuando tocamos el chofar los demonios huyen y el chofar tiene un poder.
y ahora no se dice Jesús, sino Yeshua. Y no quieren saludar como está Chamo, sino Shalom, Shalom, Shalom. Y se convierten en unos mesiánicos raros y extraños porque se quedaron con la referencia del Jesús histórico. Pero el que sabe el Jesús con propósito, que es el Cristo, esa persona entiende que el Jesús es el depósito, pero que Cristo estaba dentro de Jesús. Y Jesús fue nacido de una mujer, vivió bajo la ley. Jesús fue apresado, Jesús fue encarcelado, fue a la cruz y murió en la tumba y lo sepultaron. Pero Cristo no tiene madre, porque Él es el principio, la eternidad, la esencia, la sustancia. Y ese Cristo no fue apresado. Ese Cristo es la esencia de todo. Y por eso, como ese Cristo estaba dentro del depósito llamado Jesús, el Espíritu Santo al tercer día lo resucitó de entre los... ¡Ay, ay! ¡Wow! Yo quiero parecerme a Cristo. Dígale que tiene a su lado: ¿a quién te quieres parecer? A tú, tú. A Cristo. Pero entonces uno dice: ¿qué predico? Bueno, entonces vamos a traerle un mensaje ABC: arrepentimiento. Todos deben arrepentirse. Óigame, usted no puede venir a la presencia de Dios como un hijo pecador pidiendo otra vez perdón. ¿Perdón de qué? Si ya tus pecados fueron perdonados. Yo vengo a Cristo como un hijo justificado por su sacrificio. Eso es diferente, pero eso se lo doy en otro congreso. Me estoy desviando. Dígale que tiene a su lado: cálmese para que el pastor termine. Wow. Amados que se me escuchan, queridos líderes, pastores que hoy me oyen, debemos meditar en todo esto y volvernos a Dios y asumir nuestra responsabilidad como sacerdotes del Dios Altísimo, porque estamos bajo un nuevo orden y un nuevo pacto. Y como dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios: ustedes, yo, todos debemos ser ministros competentes del nuevo pacto. Alguien que alabe a Dios con todo su corazón en esta hora. Voy a cerrar con esto y quiero orar por todos o por algunos. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto asimilar que somos sacerdotes? Porque muchos tenemos un concepto barato del sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo por todos nosotros. ¿Cómo así, Pastor Josué? ¿Que es un concepto barato? Claro que sí. Ni siquiera entendemos, no entendemos bien la esencia de la carta a los hebreos. Y como no hay tiempo de mencionar todo, porque eso sería un estudio de un tiempo inagotable, es importante que por lo menos usted comprenda la base, por así decir. Está allí en el capítulo 10. Allí está todo. Se lo dejo de tarea, búsquelo. Allí el escritor está diciendo: en otro tiempo, o sea, bajo la ley, todos los años tenía que entrar un sumo sacerdote y entregar cuentas por los pecados del pueblo. Y dice el escritor, versículo 11: y este sumo sacerdote, o los sacerdotes, hacían a diario uno y otro sacrificio. Pero esos sacrificios, oiga bien, no quitaron nunca el pecado. Qué tremendo. Pero dice el versículo 12:
Pero este sacerdote, diga conmigo, Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio. ¿Cuánto? Dígale que tiene a su lado, uno solo. O sea, a ver, por eso es que la gente, se lo vuelvo a repetir, siempre semana tras semana se acerca a Dios como un hijo pecador y no entiende que es un hijo justificado. Entonces viene un domingo, Señor, perdóname, pastor, pero yo pequé. Pero tus pecados están perdonados. ¿Pero por qué sigo pecando? Por la naturaleza pecaminosa. Y por eso no puedo desconectarme con este tipo de ambiente, porque desde este altar hay una palabra de sustento que me ayuda en la línea de tiempo a ir siendo transformado. Transformado. Pero Señor, entonces vivimos con ese mal concepto y ese sentimiento. Usted llega a la presencia de Dios como un hijo justificado, porque si no, imagínese a Jesús. ¿Cuánto ha pasado? 2025 años. ¿Se imagina a Jesús? Padre, es el 2025, voy otra vez a presentar el sacrificio por los pecados de la humanidad. No, porque si no, Jesús tendría 2025 sacrificios presentados y ya Él no presenta sacrificio, presentó uno solo y te dio entrada al santuario celestial una vez y para siempre. Y te tengo una más: y se sentó a la derecha de Dios. Y cuando alguien me mentoreó y me enseñó y me dijo: Josué, abre tu entendimiento, el formato arónico antiguo es solamente una sombra de lo que debía ser el formato original, el real sacerdocio. Sí, yo sé que la palabra tiene que ver con realeza, pero también con real, auténtico, el original. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, oiga bien, en el tiempo antiguo, el sacerdote o sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo estaba en movimiento, porque entraba a rociar la sangre, porque tenía que levantar las manos y adorar a Dios, porque entraba con temor. Algunas leyendas urbanas, judaicas, hebraicas, dicen que le amarraban una cuerda al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que cuando entrara, si Dios no recibía el sacrificio y entonces lo fulminaba, ellos, al ver que la cuerda no se movía, decían: murió el sumo sacerdote, sáquelo. Pero eso es una leyenda urbana. No lo voy a vender como una verdad absoluta, porque soy muy cuidadoso como predicador. Pero yo me pongo a pensar, sea que haya sido cierto o no, lo que sí es cierto es que adentro, en el lugar santísimo, no había silla. Así que el sumo sacerdote entraba, ofrecía, adoraba, y así como entraba, ofrecía y adoraba, salía. Pero por eso al otro año lo tenía que hacer, porque nunca halló descanso el pueblo. Pero el sumo sacerdote, Cristo, el que te hizo a ti y te constituyó como sacerdote, Él dice que sí entró al santuario celestial, y como hizo un solo sacrificio para siempre, se sentó y se puso en modo de... No, si yo fuera usted estaría diciendo amén en esta hora. Y se puso en modo descanso. Usted y
yo estamos enrollados aquí en la vida. Por la gente, por las ovejas, por la crisis, por la economía. Cristo está sentado. Lea lo que dice después. Sentado esperando, porque sus enemigos han sido puestos. Sentado, bien. Está esperando cuando el Padre le diga, levántate. Y cuando se levante, ¿para qué? Para venir a buscar. Vamos, póngase de pie y dale el mejor aplauso de la historia al Dios Todopoderoso. ¿Dónde están los sacerdotes que dicen amén a eso en esta hora? Que se oiga ese aplauso, que se oiga ese aplauso. Que alguien grite, que alguien diga: yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Esto es poderoso, amados. Mi asignación, mi intención hoy es que tú entiendas que si eres real sacerdocio, que hay que creerlo. Por eso es que yo desde hace años he hecho mi mayor esfuerzo, y la gente a veces me dice, sobre todo mi esposa, que sí sabe los secretos míos. ¿Por qué tú estás viendo que el mundo está encima de ti y tú estás tranquilo? Porque ahora soy un sacerdote del reino, y mi sumo sacerdote, él está tranquilo, sentado, esperando a que llegue ese momento profético. Si él está tranquilo, ¿por qué yo voy a estar afanado? Regáleme solamente 5 minutos. No importa que sea 1, 2 o 3. Pero yo quiero orar por aquellos que dicen: pastor, yo no voy a volver a hacer lo mismo después de este congreso. Yo salgo de aquí convencido quién soy en Cristo, y yo a partir de ahora cambio mi manera de pensar, mi manera de hablar y mi manera de actuar, porque entiendo que soy un verdadero sacerdote del reino. Si tú eres uno de ellos, ven aquí, que yo quiero orar por ti mientras adoramos a Dios. Vamos. Vivimos tiempos donde la figura del hombre ha sido fragmentada, donde la sociedad ha querido distorsionar su propósito, su valor, su esencia. Muchas familias están quebradas porque hay hombres con corazones quebrados por un sistema contaminado por el pecado. Hombres que han perdido su identidad, padres ausentes, inmorales, promiscuos, estafadores, faltos de carácter, incluso asesinos. Todo como consecuencia de una herida profunda que ha deformado la imagen del hombre que Dios creó. Pero Dios no se ha quedado en silencio, porque escrito está: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es tiempo de despertar, de levantarnos como verdaderos sacerdotes. Este no es un congreso más. Es un llamado a restaurar el sacerdocio, a restaurar la identidad, a recuperar el legado. Dios no ha terminado contigo. El avivamiento es para ti y para tu generación. Cuarto Congreso, Sacerdotes del Reino, avivados.